En este vídeo te voy a mostrar los 10 mejores mods de dimensiones para Minecraft 1.16.5. Cari, di algo. No. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft. Y en esta ocasión os traigo un top mods de dimensiones para Minecraft 1.16.5, recopilados como si fueran un pack de mods y que harán que tu survival en Minecraft sea un poquito más interesante y divertido. Los que conocéis mi canal sabéis de sobra que suelo traer packs de mods temáticos y que por ello suelo crear mod packs donde todos los mods están muy bien relacionados y conectados a una temática concreta. Pues bueno, en este caso no es así. En esta ocasión he decidido crear un pack de mods donde la única temática son los portales entre dimensiones, donde podrás viajar a nuevos mundos en busca de retos y donde los mods pues no tienen una conexión entre sí. Pero igualmente creo que este es un pack de mods súper interesante si lo que te gusta es explorar nuevos lugares y visitar dimensiones extrañas que supongan un desafío o algo divertido para tu survival tanto en solitario como con amigos. No voy a alargar más esta presentación y voy a comenzar ya con mi top 10 mods de dimensiones para Minecraft 1.16.5. Pero antes tengo que recordarte como siempre que debes suscribirte a mi canal, dejar un liketazo bien gordo y activar la campanita para más vídeos chidos como este. Dicho esto, comencemos con el top 10. En décima posición he colocado un mod muy simple pero divertido y curioso. Es un mod que nos llevará a la dimensión de las vacas locas. Sí, lo has oído bien, vacas locas. Este mod es el Moonlands y si lo he colocado en última posición es porque no añade grandes cosas. Simplemente podremos viajar a la dimensión de las vacas chifladas haciendo un portal con bloques de glowstone y con un cubo de leche. Y como veis, la dimensión no añade grandes cosas, simplemente es un lugar bastante vacío donde podremos encontrar champiñones azules y amarillos, un nuevo tipo de hierba y roca, pero lo más divertido y curioso de este mod es que al explorar estas tierras podremos encontrarnos con vacas de color azul o amarillo que al golpearlas huirán de nosotros dando saltos y bailando. Y también haciendo ruidos extraños. Así que bueno, es un mod que me ha parecido bastante curioso e interesante y no sé, creo que merecía estar en el top. En novena posición he decidido colocar el Atlantis. Este es un mod que nos llevará a una dimensión 100% acuática y a la que solo podremos llegar pulsando este bloque. ¿Y cómo se consigue este bloque? Te preguntarás. Bueno, pues para activar este portal tienes que derrotar a los guardianes ancianos de las fortalezas submarinas. Una vez lo hagas, al morir, el anciano dejará este bloque en el lugar de su muerte y en ese momento ya podrás visitar esta dimensión. Como veis, la dimensión está totalmente bajo el agua y por lo que he estado comprobando no es necesario el oxígeno, así que no hay problema de morir ahogado en Survival. En definitiva, si exploramos el océano de Atlantis podremos encontrar conchas gigantes para conseguir perlas, ítems, plantas y ores útiles para armas y armaduras bastante interesantes y curiosos. En el top 8 he puesto el Mars Reborn, un mod que añade una dimensión donde literalmente podremos ir a Marte y liarnos a leches contra los alienígenas que allí habitan. Eso sí, para poder ir necesitaremos un traje espacial que evitará que muramos asfixiados en el planeta rojo. También unos cuantos bloques de piedra roja cocinados y un orbe de redstone que es bastante sencillo de conseguir. Una vez tengamos todo, simplemente creamos el portal, lo activamos con el orbe y listo, ya estamos en Marte, listos y preparados para explorar el planeta, conseguir nuevos materiales y darnos de guamazos contra los bichejos que hay por ahí. En séptima posición tenemos el Bumble Zone, un mod que he puesto en esta posición porque me parece muy interesante, pero a su vez creo que le falta algo de desarrollo y que muy probablemente vayan añadiendo cosas nuevas en el futuro. Y es que este mod nos va a llevar literalmente al interior de las colmenas de las abejas y para poder visitar este mundo solo necesitaremos encontrar una colmena y tener en nuestro inventario una Ender Pearl. Apuntamos, disparamos y listo, ya estaríamos dentro y como podéis ver este mundo es maravilloso, está muy bien hecho y podemos conseguir un montón de materiales relacionados con la miel e incluso podemos navegar por ríos de azúcar líquido y conseguir cristales de miel. No sé, como os digo, a mí esta dimensión me parece una locura, pero siento que el mod en sí no está del todo terminado, o eso es lo que quiero pensar, porque para mi gusto tiene muchísimo potencial. Ahora pasamos a mi top 6. En esta posición he colocado el mod Dimensional Dungeons, un mod que añade una dimensión extraña pero realmente curiosa. Eso sí, para poder visitarla no será tan fácil. Necesitaremos encontrar un portal del End, construir un portal de una forma muy concreta y crear dos llaves de nexo. Aquí puedes ver cómo se hace. Primero supongamos que aquí tenemos el portal del End.
Luego tenemos que crear esta estructura con ladrillos de piedra y de oro cincelados, y además un bloque para abrir el portal. Ahora necesitaremos ojos de Enderman para abrir el end. Sacamos una de las llaves, desaparece el ojo y con la otra llave confirmamos la conexión. Esa llave se habrá convertido y con ella ahora podremos abrir el portal. Cuando entremos apareceremos en una dimensión que es una dungeon tipo laberinto, donde tendremos que superar pruebas y puzzles para conseguir tesoros y premios. Además, esta dimensión no se puede destruir, es decir, los bloques están protegidos, así que en principio no se puede hacer trampa para superar las pruebas. Y aunque resulte un poco lioso y complicado acceder a esta dimensión, solo por el hecho de que tengamos que superar pruebas y que se trate de un mod diferente a lo común, ya me gusta, y por eso lo sitúo en el puesto número 6. Ahora vamos a pasar a mi top 5 mods de dimensiones para Minecraft 1.16.5. Pero antes quiero recordarte que si te está gustando este vídeo tienes que suscribirte a mi canal, dejar un buen like y activar la campanita para motivarme a seguir haciendo contenido como este. Una vez hecho el spam gratuito de mi propio canal, vamos ahora a por el Undergarden mod. Un mod que aunque esté en el top 5 podría ser perfectamente un top 3, pero es que los que quedan son todos muy buenos también, así que esto es lo que hay. Y es que este mod es súper completo e interesante, añade un montón de nuevos ítems, ores, bloques, pociones, yo qué sé, un montón de cosas. Y para visitar este mundo necesitaremos ladrillos de piedra y un catalizador que se hace con diamante, oro y hierro, muy sencillito. Así que hacemos el portal, lo activamos con el catalizador y para adentro. Una vez aquí veremos que tenemos una dimensión llena de biomas como de fantasía, que de verdad están increíbles, y donde podremos, como he dicho antes, conseguir un montón de nuevos ítems y materiales de fabricación y decorativos, por supuesto, además de visitar dungeons y enfrentarnos a nuevos mobs que nos dropearán ítems útiles para armas y armaduras. Así que GG por este impresionante mod. En el top 4 he puesto el Good Night Sleep, otro mod súper interesante que añade dos dimensiones súper opuestas, y creo que es por esta razón, además de por todo el contenido que añade, que lo he puesto en este lugar. Estas dos dimensiones son, atención, el mundo de la fantasía, las piruletas, los unicornios y la felicidad. Es decir, un mundo lleno de colores maravilloso al que podemos ir durmiendo en esta cama de lujo. En este mundo de los sueños bonitos viajaremos a un lugar hermoso donde encontraremos animales felices y unicornios super mega cute. Pero lo que más me ha llamado la atención es que aquí también habrá creepersitos, pero creepersitos super tiernos y lindos como vosotros, de los guapos, de los que al explotar siempre dejan su like. Pero claro, donde hay sueños bonitos también puede haber pesadillas, y si usamos la cama negra del dolor y la muerte, pues viajaremos a un mundo desolado y lleno de peligros. Un mundo oscuro de pesadillas donde habrá bichos, pero tal vez un poco menos amigables y simpáticos que en la otra dimensión. Y vamos que nos vamos al top 3, así que deja tu suscríbete, activa tu like y campanéate a este canal, porque estos últimos 3 mods te van a dejar todo loco. En tercera posición tenemos el Myttel, o también conocido como el Marquot, un mod que añade una gran cantidad de contenido al juego, desde armas o armaduras hasta elementos decorativos o mobs de lo más locos y originales. Para poder viajar a este mundo primero tendremos que pasar por el Nether y conseguir bloques de verrugas distorsionadas, y para activarlo necesitamos esta wea que nunca sé cómo se llama. Ah, Magneter, pues eso. Con esto se activa el portal y para adentro. Se trata de un mod que añade un mundo de fantasía con varios biomas espectaculares y donde podremos conseguir un montón de ítems para decorar nuestras casas. También incluye nuevos ores para armas y armaduras, pero lo que más me gusta de este mod es la gran variedad de mobs extraños que nos vamos a poder encontrar explorando esta dimensión. Una locura de mod que a los que os gusta explorar os dejará así. ¡Mátame! Hecho. Venga, podemos continuar. La medalla de plata de este pack de mods se la lleva el Gaia Dimension, un mod que añade una dimensión espectacular, pero espectacular, llena de nuevos biomas y retos que te encantarán. Para poder visitar esta dimensión necesitaremos el Keystone Block, un bloque hecho con cristal de redstone, cristal de lapislázuli y oro, que de hecho es bastante fácil de conseguir y que solamente podremos activar con un mechero de oro y diamante. Una vez dentro, aquí podrás conseguir una barbaridad de materiales e ítems para conseguir armas y armaduras impresionantes. Por supuesto, este mod añade también nuevas dungeons y mobs pacíficos y hostiles a los que deberemos enfrentarnos para conseguir ítems únicos. Sencillamente este mod me parece una santa locura por la gran cantidad de contenido que añade al juego y lo bien que se ve este mundo. Y sinceramente, este mod podría ser perfectamente un top 1 si el mod que viene a continuación no fuera igual de bueno o incluso mejor. Tremendo.
Al fin llegamos al top 1 de este maravilloso pack de mods, y en esta posición he creído conveniente poner al fantástico mod Twilight Forest, un mod que añade una dimensión crepuscular sencillamente espectacular, llena de bosques increíbles y un montón de dungeons y mobs a los que enfrentarnos. Para poder visitar esta excelente dimensión tendremos que hacer un portal muy sencillo, pero de una forma muy concreta, y para ello necesitamos bloques de césped, flores, agua y un diamante. Simplemente colocamos los bloques de esta manera, dejando un hueco de un bloque de altura y 2×2 de ancho y largo. Lo llenamos de agua, rodeamos el césped con flores y para activarlo simplemente lanzamos un diamante a su interior. Y listo, ya podemos ir al bosque encantado. Una vez aquí tendremos un mundo de fantasía lleno de peligros y con un montón de biomas y dungeons que explorar y superar, como por ejemplo laberintos donde tendremos que luchar contra jefes poderosos y conseguir sus tesoros. Como te digo, este mod incluye un montón de contenido espectacular donde podremos conseguir armas y armaduras super chetas, bloques y objetos preciosos para decorar, pero sobre todo lo que más me impresiona de este mod es la gran variedad de mobs que incluye, más de 50 nuevos bichejos entre pacíficos, neutrales y hostiles que darán muchísimo dinamismo a esta dimensión. Sin duda alguna este mod es una auténtica bendición para los que os gustan los retos y la exploración, y es por esta razón y también por lo completo que es que lo he colocado en primerísima posición. Así que espero que os guste tanto como a mí porque es que es una bendita pasada. Y hasta aquí el nuevo pack de mods de dimensiones para Minecraft 1.16.5. De verdad, espero que te haya gustado y si es así dejad tu like y házmelo saber dejando un comentario que diga berenjena, y así sabré que has llegado hasta el final del vídeo. Por cierto, antes de que se me olvide, si quieres descargar y disfrutar de estos 10 mods de dimensiones, te recuerdo que puedes conseguir el pack completo viniendo a mi server oficial de Discord, cuyo link tienes ahí abajo en la descripción. Una vez llegues a mi servidor de Discord, verás una sección que se llama pack de mod. Allí tendrás este y otros packs de mods que he creado y que podrás descargar totalmente gratis, sin anuncios y sin tener que buscar mod por mod. Ah, y hablando de mis otros packs de mods, antes de irme, aquí a la izquierda te dejo una lista de vídeos de todos mis mod packs y aquí a la derecha mi canal para que veas todo mi contenido por si te has perdido algo. Yo con esto me despido, de verdad espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos muy pero que muy pronto. ¡Hasta luego!